El MCU cumple casi 20 años y ha mostrado cientos de personajes. Algunos destacan más que en los cómics, como Hombre de Hierro. Algunos, aunque icónicos en los cómics, se vuelven simples bromas en películas y series. El personaje sigue siendo interesante y a veces original, pero para nosotros, lectores de cómics, sigue siendo una decepción. Ese es el tema de hoy. Especial sobre 10 personajes legendarios de cómics que el MCU hizo insípidos, olvidables o detestables. Y como verán, Marvel tiene un verdadero talento para traicionar sus obras originales, al grado de darnos ganas de comernos nuestros cómics. Este problema afecta a villanos como el Mandarín, enemigo de Iron Man, y Taskmaster, mentor de supervillanos. Pero no solo a ellos. Pienso en She-Hulk, arruinada en una serie que no entendió nada del personaje, uno de los mejores femeninos de Marvel. En fin, ya entendieron el concepto con estos ejemplos que ni están en la lista, lo que demuestra cuántos daños tiene el MCU. Vamos a empezar. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu Deus Ex Machina. Créditos. Iniciamos el top 10 con Ant-Man, genio inestable. Vamos con un héroe, que no es un fracaso total, pero sí está subexplotado como secundario en los cómics. Pero sobre todo, su versión principal no es Scott Lang, sino Hank Pym. Él es un pionero, un científico brillante, simplemente uno de los fundadores de los Vengadores. En el MCU suele ser solo un recurso cómico y queda al margen de las tramas principales. Marvel eligió a Scott Lang, interpretado por Paul Rudd, como Ant-Man para presentar un héroe accesible, ligero, familiar y divertido. Rudd funciona perfecto como lo opuesto a Hank, pero al querer hacerlo simpático se perdió lo esencial. Evolución dramática, grandes desafíos y profundidad en el personaje. Incluso en su propia trilogía, Scott Lang parece a menudo pasivo. Sufre el pasado y resuelve problemas casi por casualidad, sin ser motor de la historia. La primera película de Ant-Man, originalmente un proyecto de Edgar Wright, tenía un tono original, pero su salida dio lugar a una película clásica, y las secuelas no lograron realmente enderezar el rumbo. Ant-Man y la avispa es opacada por Infinity War, y Quantumania, que debía iniciar la era de Kang, fracasa en lo crítico, visual y narrativo. Advertencia, esta película sigue vigente. Tras 3 entregas, Ant-Man aún no encuentra su lugar en el MCU. No es ni un líder, ni un pilar moral, ni un genio científico, simplemente está ahí. A menudo es gracioso, a veces útil, pero nunca esencial, y ese es precisamente el problema. Su papel en Civil War es confuso y solo aporta fanservice y chistes, pero sigue siendo un personaje apagado en Endgame. La idea de viajar en el tiempo por el reino cuántico existe, pero Tony Stark la hace posible. Él sirve principalmente como alivio cómico, y casi se puede decir que la rata es más importante que él, al final de cuentas. A pesar de sus poderes y conocimiento del reino cuántico, pudo ser clave en el MCU. Frustra más porque había una alternativa más fuerte. Hank Pym en los cómics es complejo y humano, luchando consigo mismo. Crea a Ultron y es brillante pero inestable, capaz de lo peor y lo mejor. Su arco pudo abordar temas adultos, responsabilidad científica, tecnología, salud mental y redención. Pudo ser un pilar del MCU como Tony Stark o Bruce Banner, pero el MCU no lo permitió. Al dejarlo de lado, se privaron de sus conflictos con el SHIELD, de sus remordimientos con Janet, de su relación compleja con Hope. O incluso de su necesidad de demostrar que todavía lo tiene, que ayudó a crear todo eso. Y no, el estudio prefirió convertirlo en un viejo mentor retirado. Probablemente para evitar tener que lidiar con los aspectos oscuros de su pasado, especialmente su violencia doméstica, o tener que introducir otro arquetipo de genio al estilo de Steve Jobs. Como resultado, optaron por lo seguro. Scott, el segundo hombre hormiga en los cómics, es un ex ladrón reformado y padre soltero, un héroe entrañable y positivo, pero menos profundo. La crítica también aplica para la avispa. Janet solo aparece como una figura mayor, aunque es un gran personaje. En los cómics es una de las fundadoras de los Vengadores, es ella quien les da su nombre, por ejemplo, sin mencionar cómo la escribieron en Quantumania, lo cual es una vergüenza total. Moon Knight, el puño de Khonshu. En los cómics es de los héroes más oscuros y complejos de Marvel, pero la serie de Disney más lo ha debilitado y no le hace justicia. Mark Spector es un ex soldado y mercenario que fue dado por muerto y luego revivido por el dios egipcio Khonshu, quien lo convierte en su representante en la Tierra. Hasta aquí vamos bien, pero no es un héroe clásico. Es un hombre con trastorno disociativo de la identidad y varias personalidades.
Steven Grant, hombre rico, Jake Lockley, taxista y Mr. Knight, detective de traje. Sus identidades no son simples fachadas, sino fragmentos reales de su psique, nacidos de sus traumas y de un pasado particularmente difícil. Pero lo que realmente lo distingue en los cómics es que Moon Knight también es conocido por su extrema violencia. No teme ser brutal ni despiadado y acepta su papel de antihéroe, manteniendo un fuerte lazo con lo místico egipcio como símbolo de la venganza. Es un personaje atormentado, a menudo aislado, que actúa en las sombras y no busca ser el héroe perfecto. De hecho, a menudo se le compara con Batman, pero del lado de Marvel y mucho más extremo, lo que hace que sus relaciones con otros héroes sean muy complejas. En la serie de Disney más suavizaron mucho eso. La violencia suele cortarse en pantalla y hay apagones cuando Mark pelea intensamente. Se evitan las escenas oscuras para mantener un tono más familiar y la profundidad psicológica del personaje apenas se toca. La serie trata el trauma y las identidades del protagonista muy rápido, en solo 6 episodios, sin profundizar en lo que vive. La elección del villano principal es otro síntoma de esto. Muchos fans habrían preferido a Raoul Bushman, el antagonista icónico de Moon Knight, ya que su presencia habría hecho la historia más personal, intensa y fiel al material original, además de más violenta. Para muchos, Moon Knight claramente habría merecido una película clasificación R, más oscura, con una narrativa más simple y directa. Oscar Isaac actúa excelente, pero el personaje parece reescrito varias veces. Mark empieza a alejarse de Steven, pero pronto regresa por él como si su avance no hubiera tenido sentido. La lucha mental de Mark, central en los cómics, queda en segundo plano. Moon Knight, muy pulido, ya no se parece al que los fans conocen. Una serie que debió acercarse más a las temáticas de Punisher que a las que mostró. Esperamos una reinvención total de Moon Knight para la prensa, Secret Wars y quizá los Midnight Suns. Chavos, denos al verdadero Moon Knight, es de mis favoritos. Número 8. Ultron, la IA diabólica. Bueno, lo que hay que entender es que Ultron en los cómics es uno de los villanos más temibles de todo el universo. Marvel es una IA creada por Hank Pym, el primer Ant-Man. Con conciencia evolutiva, complejo de Dios y odio a su creador, regresa repetidamente en formas más perfeccionadas y peligrosas. Crea a Visión, masacra poblaciones, controla países y casi destruye a los Vengadores. Solo ese arco. La era de Ultron en los cómics es mucho más oscura y violenta que la versión de Joss Whedon. La historia comienza después de la catástrofe. Ultron conquistó la Tierra. Ciudades como Nueva York están en ruinas. Los superhéroes son cazados y la humanidad casi extinta. Gobierna desde el futuro, controlando el presente con drones y centinelas robóticos. Spider-Man, Capitán América y Wolverine sobreviven escondidos, desesperados. No enfrentan solo a un villano, sino a un concepto. Miedo a perder el control de nuestras creaciones y angustia ante una tecnología que se vuelve contra la humanidad. Es frío, metódico e imparable, pero en el MCU a veces solo lo muestran como un robot gracioso. Lo crean Tony Stark y Bruce Banner usando el cetro de Loki con la piedra de la mente, no Hank Pym. La idea no es mala ni la del protector fallido, pero está mal ejecutada. Apenas nace, decide erradicar a la humanidad, pasando de cero al apocalipsis sin desarrollo ni aumento de tensión y sin que entendamos por qué. Descubrir Twitter puede tener el mismo efecto en todos, y desde ahí la película nunca le da una verdadera victoria. Es perseguido y humillado por los Vengadores de principio a fin, sin dudas sobre el resultado. Además, su actitud cambia entre amenazas y humor. Canta canciones infantiles inquietantes y cuenta chistes al estilo Stark, arruinando su aura. El tono de la película nunca le hace justicia. Esperábamos un villano aterrador como prometía el tráiler, pero recibimos un robot sarcástico que no da miedo ni por sus actos ni ideas. Gracias, Whedon. La creación de Visión, central en los cómics, aquí es solo un fracaso y no representa ningún drama o dilema para Ultron, solo es una herramienta que le quitan. Sobre su amenaza planetaria está desaprovechada. Sokovia quedó parcialmente destruida, pero todos se salvan y casi no muere nadie. James Spader da una actuación vocal memorable, pero la escritura no aprovecha su potencial como villano trágico. Ultron pudo ser un villano principal como Thanos, desarrollándose en varias películas y evolucionando con el tiempo. En lugar de eso, se convierte en un simple paréntesis casi olvidable entre Loki y Thanos, un jefe de final del acto 2 mal equilibrado que casi dan ganas de saltarse.
Y no todo está perdido en las enseñanzas que esta película puede transmitir. Simplemente no es la advertencia masiva que proponían los cómics. Ultron es un asesino, por eso ocupa el 8º lugar. Tranquilos, debería volver en la serie de Visión. Esperamos que Marvel valore al personaje esta vez. Número 7. Odín, padre de todo en el universo Marvel. Odín Borson. El padre de todos es uno de los seres más poderosos y complejos del panteón cósmico. Padre de Thor, Loki y Hela, rey de Asgard, gobierna el equilibrio de los 9 reinos. En los cómics, Odín es un soberano, conquistador, sabio y fuerza de la naturaleza, con poder superior al de la mayoría de los dioses nórdicos y otros. Obtiene su poder de la fuerza de Odín, una energía divina que le permite manipular la realidad. De detener el tiempo, crear o destruir planetas, rechazar amenazas como Surtur o Galactus y retrasar el Ragnarok, el apocalipsis nórdico. Odín, más allá de su poder, es una figura trágica con un pasado lleno de guerras, conquistas y decisiones moralmente grises. Él encarna tanto la carga del poder, la soledad del rey y las consecuencias políticas de sus decisiones sobre sus propios hijos. Como padre, es autoritario, duro, pero también protector y sabio. Impone un modelo que Thor intenta seguir y que Loki rechaza violentamente. Desafortunadamente, en el MCU, Odín es una figura profundamente debilitada, mal aprovechada e incluso, en gran medida, desperdiciada. Pese a la gran actuación de Anthony Hopkins, su personaje nunca obtuvo la atención ni el desarrollo que merecía. Desde el inicio ya es un viejo rey cansado. Habla más de lo que actúa y su gran poder, central en su leyenda, nunca se muestra en pantalla. La fuerza de Odín solo se menciona, nunca se muestra ni se aprovecha. No participa en combates importantes ni aparece en grandes batallas y muere sin usar todo su poder. Destaca la gran diferencia entre lo que representa Odín y cómo lo muestran en el MCU, donde parece casi humano. Cansado, confundido y ausente en momentos clave. Da una orden, profecía o consejo y desaparece. Ese papel pasivo desperdicia a un personaje que debería estar en la cima divina. Estamos hablando del padre de todo, así que sí, se menciona su grandeza, pero nunca la vemos, casi no sabemos nada de sus pensamientos, de sus dilemas, de sus emociones. Su relación con Hela, que pudo ser central en Thor, Ragnarok, casi no se explora. Además, su poder es incoherente. En los cómics puede revivir muertos y enfrentar ejércitos, pero en las películas está más débil. Parece que Marvel Studios temió abordar un personaje tan grande, y la única manera hoy en día para que Marvel pueda remediar esta ofensa sería darle el máximo poder a Thor para que él mismo se convierta en el padre de todo. Y algo me dice que eso sucederá pronto. Número 6. Adam Warlock, el mago. Su llegada al universo cinematográfico de Marvel debió ser un evento. No es tan popular como Spider-Man o Iron Man, pero en los cómics tiene un papel clave en grandes sagas cósmicas. Héroe complejo pero muy atormentado, filósofo galáctico, Warlock es una figura aparte en el universo Marvel. En Guardianes de la Galaxia, volumen 3, su tratamiento deja un sabor amargo y no está a la altura de sus orígenes o potencial. En los cómics, Adam Warlock está muy ligado a la trama del infinito. Portador de la piedra del alma y líder de cruzadas cósmicas, fue adversario y luego juez de Thanos, participando en eventos como Guantelete, Guerra y Cruzada del Infinito, y portó el guantelete temporalmente. Es un personaje casi divino, en constante introspección, que sopesa cada acción con una moral superior. Lo opuesto a lo que ocurre en el MCU, lo cual es lógico porque su papel era en la saga de Thanos. Pero Marvel Studios tomó la extraña decisión de introducirlo solo después, en una 32ª película que ya no tiene ninguna relación con las piedras del infinito. Su ausencia en Infinity War y Endgame frustró a muchos fans, y verlo solo en Guardianes 3, sin conexión real con la trama principal del MCU, agravó esa frustración. Desde su primera escena, el Warlock de James Gunn desconcierta, y no de buena manera. Presentado como arma viviente bajo órdenes de una sacerdotisa, es lanzado a la historia. Sin construcción, sin sutileza y así en profundidades. Su poder cósmico apenas esbozado, su inteligencia eclipsada por un comportamiento infantil, casi tonto, siempre fuera de lugar, literalmente se la pasa chocando contra las paredes, obedeciendo sin pensar. Los cómics muestran a un pensador solitario y religioso, pero la película lo retrata como descuidado, cómico y secundario. No solo es un problema de guión, también la adaptación en los cómics es incompleta. El vínculo entre Adam Warlock y el Maestro de la Evolución es fundamental, es literalmente su creador, y toda su relación gira en torno al conflicto entre creador y criatura.
Ese vínculo se resume en dos frases. Warlock es solo un peón. Sin apego ni confrontación destacable, lo peor es que quitar a Adam Warlock no habría cambiado nada en la película. No avanza la historia ni aporta tensión, revelaciones o evolución a otros personajes. Es solo un obstáculo más, y su transición de ser una amenaza a convertirse en miembro del equipo se resuelve totalmente en una escena post-créditos. Este mal manejo refleja una producción caótica. La película se suspendió tras el despido de James Gunn y luego fue relanzada. Y es posible que la intención inicial de integrar a Warlock de manera fuerte se haya diluido totalmente con el tiempo. Gunn admitió que no sabía qué hacer con Warlock y que le impusieron la escena post-créditos en Guardianes de la Galaxia 2. No todo está perdido, el personaje es joven y su futuro sigue abierto. Al unirse a los Guardianes, podría evolucionar más adelante, con distinto tono, director y enfoque. Sobre todo, sabiendo que la renovación del MCU tendrá una fase galáctica mucho más importante. Pero si realmente quieren entender mejor al personaje, los invito a jugar el juego Los Guardianes de la Galaxia, que en este caso nos muestra a Warlock mucho más fiel a sus orígenes. En resumen, Adam Warlock fue introducido tarde, mal escrito y usado, perdiendo su esencia. Un personaje valioso, convertido en un chiste recurrente. Antes de seguir, recuerden que lo más importante para apoyar mi trabajo es suscribirse. Usen la nueva herramienta de YouTube para impulsar este video si les gusta. Me ayuda en el algoritmo, no cuesta y evita que desaparezca de las redes. Sí puede pasar, así que si les gusta mi trabajo ya saben lo que tienen que hacer. Número 5. El increíble Hulk. Ya en el top 5 esto es serio. Hulk, figura emblemática de los cómics. Marvel es reconocido por su fuerza colosal, pero sobre todo por su complejidad psicológica, su conflicto interno y su aspecto trágico. En el MCU, esta riqueza se sacrificó, dejando una versión edulcorada que decepciona a muchos fans. Una de las críticas más recurrentes es la ausencia de un verdadero desarrollo en pantalla, ya sea por el tiempo en pantalla del monstruo, que es ridículo, pero también por su cambio incomprensible. Entre Infinity War y Endgame, Hulk pasa de estar en crisis a convertirse en Smart Hulk junto con Bruce Banner, pero este cambio nunca se muestra. De hecho, los hermanos Russo ellos mismos reconocieron que no tenían un interés particular en Hulk. Eso se siente criminal. Es derrotado por Thanos al inicio de Infinity War y luego desaparece, fuera de la acción el resto de la película. En Endgame aparece en modo intelectual, no usa su fuerza. Aún así, no logra nada solo y siempre requiere ayuda de Rocket y Tony. Sus escenas son principalmente cómicas y no tiene ningún momento heroico destacado, ninguna revancha, ningún aumento de poder. Aquí lo dejan de lado cuando los demás héroes destacan. Además, Bruce Banner en el MCU ha perdido la intensidad que tenía en los cómics. Edward Norton era un científico atormentado y ansioso que buscaba una cura. Mark Ruffalo tiene un estilo más ligero y dejó eso atrás. Es un enfoque distinto, pero quita el drama. La lucha interna se sustituye por bromas. Este conflicto interno, parecido al de Moon Knight, es clave para el personaje. Sin él, Hulk pierde interés. El MCU eligió la comedia sobre la tragedia. El problema es la accesibilidad a la complejidad. La dualidad entre Banner y Hulk, posible corazón del personaje, apenas se insinúa. Después de Avengers, casi no se menciona el tema, lo cual decepciona a los fans. Además, su poder se ha manejado de forma incoherente en los cómics. Hulk es de los más fuertes en Marvel. Su fuerza crece con su ira. Destruye planetas, salta continentes, sobrevive en el espacio y se regenera de heridas mortales. En el cine no se puede mostrar todo, pero aquí sí exageraron. El Hulk inteligente apenas puede voltear un auto. Su poder ya no es espectacular y se vuelve intercambiable con otros héroes. Aunque en los cómics debió ser único, cada Hulk refleja un trauma. Todos reflejan una parte de la psique rota de Banner, pero los estudios optaron nuevamente por una versión simplificada y unidimensional. Se ignoran incluso las relaciones humanas que lo habrían anclado. Betty Ross, su amor, desaparece tras el increíble Hulk. No mencionemos el cameo de 2 millones en Capitán América 4 porque nos molestaremos. Rick Jones, su amigo en los cómics, ni existe en el MCU. Bruce no tiene círculo cercano ni universo personal. Barton tiene familia, Peter amigos, Ant-Man a su hija, pero Bruce nada. Y hasta el intento de romance con Black Widow, que introdujeron en Era de Ultron, no funcionó y lo abandonaron rapidísimo. Sí, y también eliminaron el short morado. Un personaje desaprovechado desde Era de Ultron hace 11 años, número 4 MODOK,
el líder de I. Se esperaba mucho la aparición de MODOK en Ant-Man y la avispa, Quantumania. Bueno, al menos no por mí. Aún así, se volvió un desastre. Y hoy el personaje casi simboliza la difícil etapa de Marvel en las fases 4 y 5. En la película, decidieron hacer de MODOK una continuación directa del personaje de Darren Cross, también conocido como Chaqueta Amarilla, el antagonista de la primera Ant-Man, que salió en 2015. Una vez que llegó al reino, se transformó en esa criatura improbable. Y aunque se puede entender la idea, crea un vínculo con la primera película, evita introducir un nuevo personaje y justifica su apariencia extraña. El resultado está completamente fuera de lugar en los cómics. MODOK es Jorge Tarleton, un técnico de IM que tras un experimento mutágeno para aumentar su inteligencia, se convierte en un cerebro gigante incapaz de caminar y debe moverse en un trono. Represento la silla del juicio final, como líder supremo de IM, Organización de Científicos Malvados. En la película casi me cuesta mencionarlo. Además de ser ridículo y tonto, toma decisiones absurdas hasta llegar a un sacrificio grotesco. No es estratega ni genio, lo ridiculizan y rebajan al nivel del Arvind de Kang, incluso mostrando su trasero. Es demasiado. Y dejemos algo claro, en los cómics jamás MODOK se dejaría tratar así. Él es quien literalmente toma el control, derroca a sus creadores, mata al científico supremo, toma el mando de IM y se convierte en un tirano megalómano. Enfrenta al Capitán América, Iron Man, Hulk y los X-Men en una batalla, pero no a Ant-Man. Lo peor en Quantumania es que pudimos tener una piel arrugada y perturbadora, como un cerebro, igual que en los cómics, asqueroso y casi aterrador. Ahora hay una apariencia tipo filtro de Snapchat y un diseño más cercano a El gato con botas o Bella Ramsey que a una decisión artística real. Cuando usa el casco dorado, pasa, pero casi no lo usa y sin él es incómodo. El señor OO suele tener poderes mentales, telequinesis, telepatía y control mental. En las películas lanza rayos láser rosa neón que ni siquiera dañan una piedra. ¿Y qué decir de su desarrollo? Se resume en 3 diálogos. ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué lo haces? No sé. Deja de ser perdedor. Y ya, el tipo cambia de bando y se sacrifica, como si fuera una gran transformación. ¡Qué profundidad emocional! Un momento antológico, un paréntesis encantado, un monstruo de carisma. No, de verdad, nada funciona en esta película. Es absurdo, pero bueno, si al menos fuera lo peor. Ahora entramos al top 3 con un verdadero espécimen. El Super Skrull, campeón de Skrullos. Bueno, ahora tenemos que entender por qué el Super Skrull es uno de los mayores fracasos en la historia de Marvel. Para eso, volvamos a lo básico. El Super Skrull fue creado en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby. Pertenece a los Skrulls, alienígenas metamórficos temidos por imitar a cualquiera. Pero Clorte es distinto. Sí, ese es su nombre y sí, no voy a poder pronunciarlo. Mejorado genéticamente, tiene los poderes de los 4 Fantásticos: elasticidad de Reed, fuerza de Ben, campos de fuerza de Sue y llamas de Johnny. Creado por el Imperio Skrull para enfrentar a los 4 Fantásticos tras fracasar en su primera invasión a la Tierra. Pronto, Clorte se vuelve un antagonista emblemático, enfrentándose a Marvel, Thor o Spider-Man antes de su redención. Sí, como el Imperio Skrull amenazó a su familia tras varios fracasos, él se vuelve contra ellos varias veces. Incluso se alía con Nova durante Annihilation, ayuda a los héroes durante Secret Invasion. Sí, eso les da una idea del nivel de fidelidad de la serie, más o menos. Enfrenta a Thanos y luego lidera el Imperio Skrull para hacerlo menos belicoso. Luego crearon más Super Skrull con distintos poderes según lo necesario, pero el original es la respuesta definitiva de los Skrulls contra los superhéroes terrestres. La lógica es clara, personaje simple y fácil de adaptar. Marvel aprovecha la oportunidad. Y, obviamente, lograron la hazaña de convertirlo en uno de los peores personajes de la historia. En Secret Invasion conocemos a Gravik, interpretado por Kingsley Ben-Adir, un Skrull radicalizado y huérfano de guerra que Nick Furia acogió de joven, pero nunca le cumplió la promesa de darle un hogar. Gravik, sintiéndose traicionado, lidera a Skrulls extremistas que creen que deben controlar la Tierra para sobrevivir. Bueno, en realidad no empieza tan mal. Es canon con el lore del MCU y tal vez pueda llevar a algo interesante. El único problema es que tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver esto con el Super Skrull? La respuesta es simple, ninguno. Desde el primer episodio, con el atentado en Moscú, buscan desatar una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia.
Los Skrulls buscan que los humanos se destruyan y ocupar su lugar, ya que son inmunes a la radiación, se infiltran en gobiernos y manipulan decisiones. Hasta ahí, ¿por qué no? Gravik busca mejorar y obtener poderes para enfrentar a los Vengadores. Ningún Vengador sale en la serie, solo Nick Fury diciendo: yo me encargaré solo. ¿Qué? ¿Tú quién eres? ¿Hermano? En realidad, no hay ninguna coherencia en esta serie. Y además, ¿por qué no simplemente pedirle a Rhodes que bombardee directamente Rusia o que se transforme en sacerdote? Ese era el plan, desarrollado en 5 episodios, pero Gravik se desvía en una subtrama inútil. Gravik ya tiene los poderes de Extremis, Cool, Obsidian, Gigantes de Hielo y Groot desde el segundo episodio, así que ya es un Super Skrull. Probablemente incluso más fuerte que la mayoría de los Vengadores, pero no, necesita más. Quiere la cosecha, el ADN de todos los Vengadores recolectados en el campo de batalla de Endgame. ¿Pero para enfrentarse a quién? ¿A estas alturas? Les confieso que ya no entiendo nada de la serie ni de sus acciones. Lo que nos lleva a este final desastroso. Gravik obtiene los poderes de todos los Vengadores, pero le da flojera moverse. Fury de la máquina, excepto que Fury no es Fury. Es Guía quien también obtiene todos los poderes. Y ¡pum! Combate final entre 2 Super Skrulls en una mezcla de efectos especiales donde lanzan 50.000 millones de poderes, incluyendo los de Capitana Marvel y Bonnie Maw. En fin, todos los demás. Con una transfusión de ADN, ya puedes manipular la energía de una piedra del infinito sin preparación. Bueno, funciona, porque en realidad el objetivo de la creación del Super Skrull es poner en aprietos a los héroes enfrentándolos con sus propios poderes. Ese es el concepto, de hecho, ese es todo el interés del personaje. Pero en el MCU no hay ningún héroe enfrente, ninguna amenaza más grande que él. No hay nada que vencer, nada que demostrar, ninguna subida dramática. En fin, es solo un desperdicio, una especie de no. Es como si Taskmaster enfrentara a un héroe sin poderes en una película. Es como poner a Gore en una película sin dioses, a Thanos sin rivales o a Galactus contra mí. ¿Me entienden? Como con Secret Invasion. Marvel tuvo un penal sin portero y metió otro autogol. Gore, el carnicero de dioses. Ya lo entienden, vamos subiendo de nivel y esto es personal. Marvel me traicionó este día. En los cómics, Gore es un personaje trágico con un pasado devastador y de un planeta desértico. Vio morir a su familia. Los dioses no hicieron nada. Estaban ausentes o se burlaron de él mientras su hija moría en sus brazos. De ahí nace su odio visceral hacia las deidades que considera corruptas, inútiles, indignas de su poder. Un día obtiene la Necroespada, un alma divina creada por Null, dios de los simbiontes, que le da un gran poder cósmico. Con ella inicia una matanza por el cosmos, convirtiéndose en el carnicero de dioses y eliminando a quien es culpa del sufrimiento universal, creyendo que eso es justicia. Una carrera temporal donde Thor, joven, vengador y dios de todo, enfrenta a su yo futuro, perseguido por Gore que le ha arrebatado todo. Ni entre los tres pueden contra Gore, ya que es demasiado poderoso para los dioses del cosmos. Dioses esclavizados para crear una bomba que destruirá a todos los dioses presentes y futuros. A lo largo del tiempo se habla de este tipo de sujeto, y para interpretar a este personaje atormentado, Christian Bale parecía ser la elección perfecta. El famoso actor conocido por ser Batman en The Dark Knight tenía todo para dar gravedad a este papel. Y sin embargo, la película Thor, Amor y Trueno no cumple ninguna promesa. Para empezar, la apariencia de Gore está a años luz del aura aterradora que normalmente transmite. El corazón de su drama, dolor, ira y pasado apenas se abordan. Su cruzada contra los dioses y asesinatos quedan eclipsados. No hay baño de sangre en ningún panteón. Los dioses solo hacen fiestas en su palacio y terminan secuestrando niños. ¡Wow! Aterrador. Lo decepcionante es que en los cómics Gore no solo es un villano, sino una fuerte crítica a la pasividad de los dioses. Cuestiona la fe, las deidades y el sentido de existir, causando en Thor una crisis existencial que persiste tras la muerte del villano. Gore es el origen de la trama de Thor indigno. En esa historia, Thor no puede levantar a Mjolnir tras escuchar a Nick Fury decir «Gore tenía razón». Es clave. Cuestiona la legitimidad moral de los dioses, pero el MCU nunca integró esa profundidad por decisiones narrativas absurdas. El regreso de Mjolnir, el Consejo de Dioses, una parodia y reunión de payasos. Y sobre todo, el tono es demasiado ligero y cómico, muy Taika Waititi, cuando la historia de Gore pide tragedia, dolor u oscuridad. La película prometía ser Oppenheimer y fue Barbie, desperdiciando a un villano en algo que debió ser una bomba.
Y lo sabemos, probablemente sea la única versión que tendremos de Gore en live action, así que, para mí, merece totalmente su lugar. Es un enorme desperdicio. La película tuvo éxito en taquilla, pero fue mal recibida por la crítica. Incluso Chris Hemsworth admitió que el tono no era el adecuado. E incluso quiso abandonar por completo al personaje después de esta película. Y Waititi, por su parte, probablemente ya no volverá a trabajar con Marvel. Simplemente tuvo demasiada libertad, así que seguramente todos se divirtieron mucho en el set. El problema es que nadie realmente se cuestionó a sí mismo. Y los reto a que encuentren a un fan de cómics que haya disfrutado esta película. No, esto es criminal lo que hicieron, es demasiado. Gore, otro villano sacrificado por la fórmula Marvel y los problemas de la fase 4. Número 1, Kang el Conquistador. ¿Cómo no cerrar este top con mi mayor desilusión reciente? Es difícil no ver a Kang el Conquistador como uno de los mayores desperdicios narrativos en toda la historia del MCU. Sobre todo cuando conocemos su enorme potencial en los cómics, porque Nathaniel Richards es mucho más que un villano clásico. Es un maestro del tiempo casi inmortal, perdido en cronologías, con tecnología futurista y presente en todo el universo. Marvel, Ramatut, Immortus, Iron Lad y The Scarlet Centurion resurgirán siempre, en todas sus versiones. Kang es un enemigo de muchos rostros, cada uno con su época, motivaciones y filosofía. La existencia del personaje aborda temas como el libre albedrío, el bucle temporal y la lucha interna. Es un hombre en guerra con su destino, atrapado en un ciclo de conquistas y derrotas. Además, es uno de los enemigos más emblemáticos de los Vengadores. En el MCU todo eso se ignoró, aunque aquí nadie cuestionará la salida de Jonathan Majors. Tal vez dejamos pasar algo magistral, ya que Loki temporada 1 tenía ese potencial. El personaje de aquel que permanece, interpretado con sutileza por Majors, representaba una versión cansada, casi pacífica, de Kang. Un ser que controló el caos del multiverso para mantener la línea de tiempo sagrada, advirtiendo que su muerte traería variantes peores y una nueva guerra multiversal. Fue impactante, coherente y el inicio de una saga multiversal épica. Ese Kang era más que un villano, era una idea. La idea de que el orden absoluto puede convertirse en una tiranía, pero también en un muro de contención contra la autodestrucción de la realidad. Y eso, Loki lo va a entender completamente en la temporada 2, ofreciendo aún así la mejor serie del universo Marvel y potencialmente una de las mejores series de los últimos años. Pero todo ese potencial fue traicionado en Quantumania. Marvel redujo a Kang a un dictador desterrado, exiliado en el reino cuántico y derrotado por un Ant-Man en un 1 contra 1 y un ejército de hormigas. Seguimos dándole vueltas, seguimos adelante. Aunque el personaje destaca en la película, el final cambiado resulta incómodo. El problema principal es la gestión de la saga del multiverso. La saga del infinito construyó a Thanos durante 10 años, con escenas postcréditos, la introducción, las piedras del infinito, pistas bien distribuidas. Aquí, Marvel impone a Kang de golpe, sin una verdadera introducción, sin una construcción de tensión. Incluso en la temporada 2 de Loki aparecen varias variantes, pero ninguna se convierte en el verdadero corazón de la saga. Lo absurdo en los cómics es que Kang impone su presencia incluso ausente, manipula eventos y conquista épocas enteras moviendo los hilos. Las variantes son memorables, pero en el MCU, Victor Timely no convence. Esperábamos más. El Conquistador fue eliminado rápido y las variantes postcréditos también decepcionan. Fue incómodo porque el personaje no tiene una motivación clara. Thanos quería salvar el universo con genocidio. Kang, por su parte, es solo eso. Fui desterrado, quiero vengarme, y no mucho más. Su arco, si es que se le puede llamar así, no tiene peso. No es ni inspirador ni aterrador. Solo se mantiene por el gran talento de Jonathan Majors, quien sí creía en su papel. Dio todo por el papel, pero una escritura perezosa saboteó su actuación. Et clairement, vu les dernières informations... ¿Se pudo corregir el rumbo en fases 5 y 6 con desarrollo progresivo? Aunque Kevin Feige diga que ya lo tenían planeado antes del juicio del actor, claramente eso aceleró su despido. Y ahí, donde potencialmente un recast habría sido perfectamente lógico, sobre todo para un personaje multiversal, Marvel simplemente lo dejó pasar. Kang fue olvidado porque no se consideró un villano como Thanos, pero eso es responsabilidad de ustedes, no del personaje. Porque sí, la versión más impactante del personaje sigue siendo aquel que permanece en la temporada 1 de Loki, y esa es la verdadera tragedia. Kang pudo superar a Thanos y enfrentar a su ancestro Reed Richards en un duelo estratégico o familiar. ¿Unirse a la trama con los X-Men? Pudo haber jugado con el tiempo y reglas del MCU, pero no. El que sería el villano más icónico de Marvel terminó como una broma de Reddit.
Un villano olvidado. La película Avengers Kang Dynasty no saldrá. En cambio, veremos al Doctor Doom, lo cual no está mal. Pero, ¿quién superará a Kang en este ranking? Ojalá que no, pase lo que pase, será distinto y Kang seguirá siendo el peor desperdicio de Marvel Studios. Aún hay esperanza, como muestra Disney al intentar solucionar las cosas con Gina Carano. Tras su juicio, como antes con Johnny Depp, pienso que quizá Jonathan Major tenga otra oportunidad algún día. ¿Por qué no una rehabilitación o adaptación centrada en Kang, más ambiciosa y fiel? La historia sigue. Me encanta este actor y si les gustó el recorrido por héroes y villanos desaprovechados, puedo hacer un episodio 2 con 10 personajes que mejoraron respecto a los cómics. Hay varios. Si no han visto el video del verano, aquí está. Nos vemos la próxima semana. No olviden ser curiosos, ese es el secreto de la felicidad.